Recordemos que en Uruguay hay un marco regulatorio vinculado a la protección de datos personales. La ley donde se ve reflejado esto es en la 18.331, que básicamente establece todo lo vinculado con el tratamiento de datos y los criterios adicionales que vemos en la regulación complementaria. A modo de ejemplo, está el decreto 64/020, que lo que hace es establecer varios de los requisitos que se entienden y que se contemplan dentro del estándar europeo que vendría a ser el GDPR o las siglas en español el RGDP. Dentro de estas obligaciones, de estos criterios, de estos requisitos, se establece, por ejemplo, todo lo vinculado con implementar la privacidad por diseño o por defecto, la designación de un delegado de datos, de denuncia en caso de vulneraciones y así sucesivamente. Tenemos que tener en cuenta que dentro de esta regulación, o sea, dentro de esta ley que les estoy mencionando, algunos datos tienen tratamientos sí específicos. En el artículo 20, por ejemplo, se establece el tratamiento en el caso de datos vinculados a telecomunicaciones. Así como también en la ley, en la 19.438, se declara que se exceptúan tanto a UTE, a Antel y a OCE de brindar, o sea, esas limitaciones para brindar información a los gobiernos departamentales. Es importante entender que Uruguay está adherido al convenio 108 más de justamente que sigue los estándares del GDPR europeo y bueno, lo mismo se ven reflejados dentro de la regulación que mencionamos. Las empresas están obligadas a adoptar todo lo que son medidas técnicas y organizativas para justamente poder preservar la integridad, la confidencialidad y todo lo que tiene que ver con la disponibilidad y el almacenaje de toda esa información y de esos datos. En caso de cumplir o de tener cualquier tipo de acción o de operación que pueda llegar a verse vulnerada o que sea claro que hubo un incidente de seguridad, vamos a ver que esto se tiene que notificar y se deben tomar acciones para justamente minimizar el impacto y comunicarse con las autoridades pertinentes dentro de nuestro marco. En este caso sería con la Unidad Reguladora de Protección de Datos que forma parte de AGESIC y que la misma lleva registros y además toma resoluciones en el caso de que se den estos tipos de operaciones o vulneraciones que estamos mencionando. El responsable y el encargado del tratamiento de los datos siempre tiene que tomar todas esas medidas necesarias para poder preservarlos y no solamente eso, sino tener en cuenta de que también es responsable por lo sucedido y por el accionar de esa empresa luego de que sabe o de que es consciente de que sucedió esa vulneración. Básicamente se estableció no solamente las comunicaciones a la URCDP, sino también todo lo vinculado con la seguridad de la información, que es a través del CERTUI, que estuvimos viendo también en el tema del evento. Pero toda esa divulgación, lo que puede ser destrucción, pérdida o una, por ejemplo, alteración, que puede ser accidental o no, pero sin duda ilícita, tiene que sí o sí siempre comunicarse a los usuarios integrantes de esa base de datos. Pero más allá de eso, también ante cualquier sospecha de vulneración, o sea, no teniendo la certeza, sino una posible sospecha, ya sea porque vemos que se intentó ingresar al sistema o vemos reiteradas notificaciones, por ejemplo, de algún programa justamente de antivirus y similares, ahí lo que se tiene que hacer primero es comunicarlo dentro de las 24 horas a la Unidad Reguladora de Protección de Datos. Si luego hay certeza de que efectivamente se logró vulnerar, ya sea porque o hubo un comunicado o hubo una publicación, por ejemplo, de esa base de datos dentro de lo que es la dark web, el deep web o lo que fuere, sabemos que tenemos un plazo de 72 horas para presentar toda la documentación pertinente y además alertar al regulador sobre esto. Para ello siempre es importante poder recabar toda esa información que pueda llegar el día de mañana a permitirnos en cierta medida atenuar o apaciguar cualquier tipo de sanción. Y la respuesta es no, hoy no hay una regulación que exija que tengan este tipo de capacitaciones. Sin embargo, tengamos en cuenta que en la última rendición de cuentas se estableció que se iban a armar nuevas estrategias vinculado a todo el tema de ciberseguridad y gobernanza de datos y quién dice que no puedan llegar a haber novedades en cuanto a las capacitaciones a personal. Ahí lo importante es entender que las empresas deben denunciar lo que mencionamos a la Unidad Reguladora de Protección de Datos y ante todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, que puede ser el CERTUI.